Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos una vez más a través de este medio y en espera, por supuesto, de que se encuentren de lo mejor y solo lo mejor así sea. Su servidor y amigo Martín Ramírez, hoy vamos a continuar con nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación. Es una materia básica dentro del estudio de la Sagrada Escritura. Y bueno, pues vamos a continuar, no sin antes, por supuesto, comenzar con nuestra oración. En estos momentos, pues yo te pido que te pongas en un espíritu de oración, de recogimiento, de paz, porque bueno, pues vamos a entrar en esa intimidad hacia Dios a través de la oración. Como lo hemos dicho en el Evangelio de Lucas, el autor sagrado gusta por presentarnos a un Jesús en oración continua. Y bueno, pues como nosotros seguidores de Jesús, también vamos a estar pues en esa oración. Vamos a darle gracias por todos los beneficios que nos ha dado hasta el día de hoy, que han sido muchísimos, sin lugar a dudas. La vida misma de la que estamos gozando, ese es un don de Dios. No se diga nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros conocidos, todo ello pues es motivo de agradecerle al Señor. También oportunamente pedirle perdón por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. La oración que nos propone hoy la liturgia de las horas, porque ya estamos en el tiempo ordinario, como ustedes se enteraron, pues ya celebramos la fiesta de Pentecostés en casa, cada uno de nosotros, y bueno, pues ya eso fue un límite en el tiempo litúrgico que fue de la Pascua, y ahora comenzamos pues el tiempo ordinario. Así que la liturgia nos propone para el día de hoy la siguiente oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos en oración ante ti, Señor, imploramos tu clemencia y te pedimos que nuestras palabras concuerden siempre con los sentimientos de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, así sea. Pues bien, vamos a continuar nuestra clase en esta materia que ya les había dicho yo, historia de nuestra salvación. Y antes de entrar al tema que nos atañe el día de hoy, yo quisiera que le echáramos un vistazo a la presentación que tenemos en la página número 3. Página número 3, presentación. Para contextualizar un poco lo que estamos estudiando. Dice el primer párrafo: el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación Dei Verbum, afirma que la íntima verdad de toda la revelación de Dios resplandece para nosotros en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. Eso dice la Dei Verbum en el punto número 2. El Antiguo Testamento nos narra cómo Dios, después de la creación, a pesar del pecado original, a pesar de la arrogancia del hombre de querer ocupar el lugar de su Creador, ofrece de nuevo la posibilidad de su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abraham y el camino de un pequeño pueblo, el pueblo de Israel, que él eligió no con criterios de poder terreno, sino sencillamente por amor. Es una relación que sigue siendo un misterio y revela el estilo de Dios, que llama a algunos no para excluir a otros, sino para que hagan de puente para conducir a Él. Elección es siempre elección para el otro. En la historia del pueblo de Israel podemos volver a recorrer las etapas de un largo camino en el que Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y con acciones. Para esta obra,
Él se sirve de mediadores. Ejemplo, Moisés, los profetas, los jueces, que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen viva la esperanza de la realización plena y definitiva de las promesas divinas. Siguiente párrafo. En Jesús, también la mediación entre Dios y el hombre encuentra su plenitud. En el Antiguo Testamento hay una multitud de figuras que desempeñaron esta función, como lo vimos. En el Nuevo Testamento, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, no es simplemente uno de los mediadores entre Dios y el hombre, sino que es el mediador de la nueva y eterna alianza, según el autor de la carta a los Hebreos. O San Pablo dice también que Dios es uno, como también es uno el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Por lo tanto, en Él, es decir, en Jesús, veremos y encontramos al Padre. En Él podemos invocar a Dios con el nombre de Abba, es decir, Padre. En Él se nos dona la salvación. Y el último párrafo dice: la historia de la salvación es la historia de Dios con la humanidad. Es la historia de esta relación con Dios que se revela progresivamente al hombre, que da a conocer a sí mismo su rostro. Hasta ahí lo que es la presentación. Quise tomar como introducción esta presentación de nuestro manual para que no perdamos de vista qué es lo que estamos estudiando. Muy bien, estamos estudiando esta materia que es Historia de la Salvación. Y estamos centrados en los primeros 11 capítulos del Génesis. Estos primeros 11 capítulos del Génesis son conocidos o son llamados como la prehistoria de Israel. Pero estos 11 capítulos para nosotros son de suma importancia porque prácticamente son como la introducción para entender toda la obra que le sigue. Es decir, toda la Sagrada Escritura tiene como base estos primeros 11 capítulos. Y estos 11 capítulos se escribieron en un tiempo muy determinado, ya que nosotros, al estarlos estudiando, pues nos damos cuenta que fueron escritos en un momento muy concreto de la historia de Israel, a saber, ¿qué tiempo fue ese? Particularmente el destierro, es decir, cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Por lo tanto, es allá donde se compone prácticamente estos capítulos que estamos estudiando, los capítulos del Génesis. Ahora bien, ¿cuál es la razón? ¿Qué fue lo que motivó al autor sagrado para desarrollar estos capítulos que estamos estudiando? Definitivamente la situación en la que se encontraban. ¿Cuál era esa situación en la que se encontraban? Una situación netamente calamitosa. Ahora se encuentra el pueblo de Israel exiliado, en una patria totalmente ajena, en un lugar donde prácticamente están siendo humillados, maltratados. Y esto naturalmente caló hondo en el sentimiento del pueblo de Israel de aquella época, de tal manera que empezaron a hacerse una serie de interrogantes, tales como: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué fue lo que nos sucedió en el caminar? ¿Es acaso el Dios de estos superior al Dios nuestro? Todas esas interrogantes necesitaban una respuesta. Y es ahí donde el autor sagrado, naturalmente inspirado por Dios, va a desarrollar en estos 11 capítulos del Génesis una narración en la que, en primer lugar, va a tratar de explicarnos el origen del mundo, que ya lo vimos en el capítulo primero y en el capítulo segundo del Génesis. Además, nos va a desarrollar el cómo fue creado el hombre y los seres vivos, la mujer. Pero además, también el autor sagrado trata de explicar
el origen del mal, porque evidentemente lo que ellos están viviendo fue a raíz de algo. Nosotros tenemos un dicho muy popular que dice, todo problema tiene una raíz de ser. Si nosotros queremos eliminar el problema, entonces tenemos que ir a la raíz del problema. Y entonces el autor sagrado, este teólogo israelita al que podemos calificar perfectamente bien de sabio, precisamente se da cuenta de que hubo un momento particular en la historia del hombre donde éste se separó, donde éste se desvió. Y esto fue la apertura para que en cascada se viniera la maldad dentro del ser humano. Y eso es lo que están viviendo. Ese es el resultado de. Por ejemplo, la contrapartida sería en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo que estamos estudiando, particularmente el capítulo 5, los versículos que van del 1 al 12. Generalmente a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, prácticamente capítulo 7, 5, 6, 7, del 5 al 7, nosotros nos encontramos en el Evangelio de Mateo con el llamado Sermón del Monte. En este Sermón del Monte nosotros nos encontramos en los primeros 12 versículos del capítulo 5 lo que son las llamadas bienaventuranzas, o algunas Biblias, por ejemplo, ponen como título El camino a la felicidad. Y yo oportunamente les he dicho que cada una de las bienaventuranzas sumadas en conjunto, practicadas, nos da como resultado una vida feliz, una vida dichosa. Pero es la suma de todas ellas y cada una me da como resultado un hombre feliz, un hombre dichoso. En ese orden de ideas, nosotros vamos a la contrapartida, vamos a los capítulos primeros del Génesis. El autor sagrado está viviendo una realidad muy concreta. Estamos en el destierro, estamos en el siglo V antes de Cristo. Él se ha dado cuenta que la suma de cada una de sus maldades ha traído como consecuencia una catástrofe de tal magnitud que ahora se encuentran en un lugar totalmente extranjero, extraño para ellos. Se han dado cuenta que el templo de Jerusalén ha quedado en ruinas. Todo esto definitivamente debió de haber calado hondo en la mente y en el corazón de aquellos israelitas. Por eso, el autor sagrado trata de explicar el por qué se encuentran ahí, cuál fue la razón. Y esto es lo que tenemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Génesis, particularmente a partir del capítulo 3, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis nos hablan del origen del mundo, la creación del hombre, la creación de las plantas, de los seres vivos, etc. Pero a partir del capítulo 3 cambia el sesgo totalmente, ahí ahora se nos empieza a hablar del origen del mal, lo que nosotros llamamos el pecado original. Ahora bien, a 20, estaríamos hablando prácticamente, ya estamos en el 2020, pues estamos hablando que ya han pasado tantísimos años en los que se ha venido desarrollando una teología, ha ido evolucionando, y por lo tanto para nosotros cristianos del siglo XXI, pues prácticamente nosotros ya tenemos una concepción con relación a Dios, y nosotros entendemos perfectamente bien que este Dios del que estoy hablando es infinitamente misericordioso, es infinitamente amoroso, y que es un Dios que odia el pecado, mas no al pecador. Esto lo entendemos perfectamente bien hoy. Pues esto que nosotros entendemos el día de hoy no podría ser posible
si no nos lo hubieran dejado en claro estos escritos de los que yo estoy hablando. Porque hoy vamos a ver en nuestro manual, vamos a la página número, rápidamente, a la página 13. Página número 13. Y en la página 13 viene el capítulo 1.3 y se titula La promesa. ¿De qué nos va a hablar esto? Bueno, precisamente de que Dios, a pesar de que el hombre optó en su libertad por no seguirlo, Dios sigue creyendo de tal manera en el hombre que de alguna manera le va a dar una segunda oportunidad. Y para ello nosotros tenemos aquí el Génesis capítulo 3 versículo 15, que naturalmente ya leímos y si no ahorita lo vamos a leer para poder explicar de qué está hablando aquí, que es la promesa. Vamos a leer primeramente el texto. Génesis capítulo número 3, versículo del 8 prácticamente hasta el 21. Estamos hablando del tercer acto, es decir, el castigo. Después de que el hombre desobedece, pues entonces vendrá una consecuencia. En un ámbito de la vida cotidiana, cuando nuestros hijos, de alguna manera, cuando están pequeños, pues y cuando están grandes también, cometen algún error a raíz de una desobediencia, pues naturalmente papá y mamá tendrán que de alguna manera reprender a ese niño. Así pues, Dios, según el relato bíblico, ahora viene una consecuencia de una acción de parte del hombre. Por eso en el capítulo 3, versículos del 8 hasta el 21, viene el tercer acto, que es el castigo. Lo voy a leer completo para que se pueda entender. Dice: oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre respondió: oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, es decir, vitalidad, porque ella sería madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Palabra
de Dios. Bien, pues ahí tenemos este tercer acto, que es la consecuencia del pecado, de la desobediencia de parte del hombre, y a partir de aquí pues hay una separación. Vamos a ver qué nos dice nuestro manual al respecto. Estoy en la página número 13 del Manual de Historia de la Salvación. El manual dice lo siguiente. Primer punto. Tenemos en la narración del texto bíblico el primer evangelio, es decir, la primera buena noticia. ¿Cuál es esa primera buena noticia? Dice, Dios nos promete un Salvador. En el Nuevo Testamento vendrá su cumplimiento en la persona de Jesús. En razón de esta promesa de salvación, vendrán todas las acciones posteriores de Dios en favor de su pueblo. Es esta promesa el hilo conductor de toda la historia de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Iglesia cristiana, desde el tiempo de los padres de la Iglesia, podríamos decir, han identificado este capítulo 3, versículo 15 del Génesis, un texto alusivo precisamente a la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque nosotros encontramos aquí, como bien lo dice nuestro manual, un anuncio en el que prácticamente hay una promesa de la descendencia de la serpiente, en este caso la serpiente que representa el mal, y la descendencia de la mujer, que es Eva, nacerá alguien que le aplastará la cabeza. Pero, insisto, esa es una interpretación que se dio posteriormente. Incluso hay quienes han incurrido en que este es un añadido al mismo libro del Génesis. Pero es interesante que en este sentido que nosotros estamos estudiando la Biblia como historia de la salvación, es muy importante considerar este texto en particular, porque se hace una alusión a la encarnación de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque vuelvo a repetir lo que dice nuestro primer párrafo. Dios promete un Salvador. ¿Quién es este Salvador? Jesús. Recordemos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, porque aquí lo podríamos nosotros silvanar ampliamente. Dice Juan 1:14, el Verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, aquí está la promesa. En el Nuevo Testamento está el cumplimiento de esa promesa. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos, pues, que en el momento en que se escribe este relato bíblico, hay esa concepción de un Mesías. Claro que se va a ir intensificando a partir del siglo III, siglo II, siglo I antes de Cristo, pero hay esa idea de un Mesías. En algún momento dado yo les expliqué que el pueblo de Israel siempre tuvo puestas sus esperanzas en el rey, porque éste se suponía ungido, por supuesto, y de alguna manera elegido por Dios. Así que siempre había esa concepción de que este rey iba a ser el ideal. Pero cuando el pueblo de Israel ve que ese rey en turno no está cumpliendo con lo que se supone que debe de cumplir, en primer lugar, ser fiel a la alianza, cumplir la ley de Dios, y no lo hace, entonces el pueblo se decepciona y supone que el siguiente rey va a ser el ungido de Dios. Y cuando éste no hace lo que Dios quiere, entonces pensamos en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Entonces, el teólogo israelita se da cuenta que entonces el verdadero Mesías, el verdadero ungido de Dios, es un rey escatológico. Espero que se esté comprendiendo, porque el autor sagrado está escribiendo este texto, el que yo acabo de leer, Génesis capítulo 3, versículo 15, y está diciendo claramente aquí el texto
dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Este texto es el que estamos estudiando y se nos está hablando entonces de que hay una promesa, de que alguien vendrá, no dice cuándo, pero ese alguien vendrá y tendrá la capacidad de aplastar la cabeza de la serpiente. Claro, para nosotros, cristianos católicos del siglo XXI, la respuesta es clarísima, se refiere a Jesús. Pero esto no lo entendía el escritor sagrado. Él lo único que entendía es que iba a venir un Mesías, pero no lo conocieron. Es muy importante que se entienda. Ellos no lo ubicaban todavía, no lo veían venir. ¿Qué más dice nuestro manual? Página 13, segundo punto. Es importante hacer notar que Dios siempre toma la iniciativa. No somos nosotros los que ordinariamente buscamos a Dios. Es Él quien nos busca continuamente. Es decir, en el relato que leímos, Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que Dios va a buscar al hombre. En este relato bíblico del capítulo 3, versículos del 8 y siguientes del Génesis, hay algo interesante que a mí me gustaría que lo analizáramos, lo comprendiéramos. Dios que todo lo sabe, porque ese es uno de los atributos de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. Evidentemente sabe que el hombre ha caído. Y cuando Dios le dice, ¿dónde estás?, es una manera de que Dios espera que el hombre reaccione y de que el hombre sea hasta cierto punto sincero y honesto y que le diga, aquí estoy, perdóname porque cometí un error. Sin embargo, el hombre dice que se escondió. Fíjense hasta dónde llega la trascendencia del pecado. Cuando el ser humano peca, desfigura el rostro de Dios. Porque aquí el hombre ya no ve a un Dios bondadoso ni amoroso. Ahora está viendo a un Dios justiciero. Se esconde, el hombre hace esto, se esconde porque el pecado que ha cometido le hace entender que entonces ya Dios no es bondad, sino que Dios es justiciero. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo? Vamos a pensar en esos niños que han sido violentados, maltratados físicamente. Hay psicólogos que han llegado a decir que cuando un niño de pronto hace esta reacción es porque ha vivido violencia intrafamiliar. Cuando uno le dice, oye, cuando tú quieres acercarte a él y él hace esto, entonces ahí hay una reacción, ahí hay un trauma. No sé si me estoy explicando, pero quiero poner un ejemplo de lo que nos está representando aquí el hecho de que el hombre se esconda. El hombre se esconde porque ha desfigurado la imagen de Dios que tenía antes de pecar. El hombre ya aquí cometió el pecado de desobediencia. Por lo tanto, el hombre desfiguró a Dios y ahora ve a un Dios que es justiciero y que viene a golpearlo. Por eso se esconde. Esto decepciona a Dios, por supuesto, porque Dios esperaba la honestidad del hombre y que le dijera, ¿sabes qué? Comí del árbol prohibido. Me equivoqué. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Sin embargo, primer error de parte del hombre, se esconde. Segundo error, se justifica. Se está justificando. Hasta cierto punto le echa la culpa a Dios porque le dice, la mujer que tú me diste a mí, me hizo caer. Por lo tanto, no es mi culpa, es tu culpa de haberme dado esa mujer.
Y luego vemos a la mujer que también dice que no es su culpa, que fue culpa de la serpiente. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo de alguna manera el hombre se va como degradando, como lo vimos en la clase pasada de Historia de la Salvación, cómo incluso empieza a haber un rompimiento, ya no con Dios, sino ahora también con su semejante, con su pareja. En esa situación patética del hombre, Dios reacciona de manera positiva y promete entonces un Salvador. Porque a partir de ahí se filtró la maldad en el ser humano. El hombre tiene que ser rescatado, redimido de esa maldad. Pero tendrán que pasar muchísimos años a la llegada del verdadero Rey de Reyes, que es Jesús. Siguiente punto, el tercero. No hay que pasar por alto el protagonismo, entre comillas, de la mujer, tanto en el pecado como en la promesa. Por ejemplo, la mujer protagoniza la caída porque, según la mentalidad antigua, es más débil que el hombre, por lo tanto es más mala. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para que se entienda. Evidentemente, el Pentateuco, en su mayoría, si no es que todo, se escribió en una cultura. Y esa cultura, claro que es una cultura hebrea, pero sobre todo hay una tendencia 100% machista. Esto lo dejamos claro cuando estudiamos cultura y geografía bíblica. Decíamos que en aquella época la mujer no valía pues prácticamente nada. Por lo tanto, la mujer siempre fue considerada como algo totalmente inferior. Claro que el autor sagrado, inspirado por Dios, está tratando de despejar una incógnita. ¿Por dónde se filtró el mal? Entonces, si yo, como hombre, estoy escribiendo esta historia, evidentemente yo no me voy a echar la culpa. Entonces yo voy a buscar un culpable. ¿Y qué mejor que esa mujer? ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea la mujer era mentirosa, la mujer era falsa, la mujer no valía nada. Yo les he explicado esto oportunamente, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Si nacía niño, el tiempo que la mujer quedaba prácticamente impura eran 40 días. Si la mujer tenía niña, bueno, la cuarentena se prolongaba 80 días. Si nacía niño, se hacía fiesta. Si nacía niña, se cantaban lamentaciones. O sea, esto es parte de la historia y de la cultura judía. O sea, no estoy diciendo nada fuera de. Por eso es que nosotros entendamos, bueno, ¿por qué la mujer? Bueno, porque estamos en una cultura en la que así era considerada la mujer. Sin embargo, dice aquí, luego viene reivindicada porque por ella nos vendrá el Salvador. Por último dice, la enemistad es entre el demonio y la mujer, entre el linaje de ambos. Y viene una aclaración. Claro que quien vence al maligno es el linaje de la mujer. La mujer es María y Jesús es el vencedor. De esto es lo que nos está interpretando ese pasaje bíblico de Génesis 3:15, en el que, bueno, sí, la mujer tuvo culpa, pero la mujer luego vendrá reivindicada porque por ella nacerá el Mesías, Jesús. Y ya por último tenemos un recuadrito para reflexionar. Dice, a pesar de nuestro pecado, Dios siempre perdona y está dispuesto a llevar adelante su obra hasta el triunfo final. Porque Dios nos ama, nos perdona. Solo quiere que estemos más arrepentidos
y sigamos colaborando con Él. De hecho, si ustedes prestaron atención, el capítulo 3, versículo 21, es una muestra del amor y la misericordia de Dios, porque después de todo este acontecimiento, después de la sentencia y todo esto, dice el versículo 21, el Señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Es decir, aquí denota ese amor y esa misericordia de parte de Dios de seguir confiando en el hombre, como hasta el día de hoy. Ustedes y yo, pecadores, naturalmente, yo les he dicho más de una vez que si estamos aquí no es por nuestros hábitos alimenticios, si estamos aquí es por pura misericordia. Voy a compartirles lo que dice este libro, bueno, no este libro, sino que está citando a un autor, que me pareció muy interesante con relación a lo que estamos viendo. Lo escribió el cardenal Jules, escribe lo siguiente, dice, el que se aparta de Dios destruye la misma personalidad humana. Se puede organizar el mundo sin Dios, pero entonces el mundo acaba aniquilando al hombre. Donde no está Dios, allí no puede tampoco estar el hombre. Los asesinos de Dios son también necesariamente los asesinos del hombre. Es una frase muy interesante porque, bueno, evidentemente nosotros constantemente estamos desobedeciendo algún mandato divino y esto, les he dicho una y otra vez, traerá una consecuencia. Evidentemente, nosotros ya fuimos testigos, hemos estudiado pues de que esta promesa que se está llevando a cabo aquí se cumplió en la venida de Jesús. Eso quedó claro para nosotros, por eso nos llamamos cristianos. Pero que quede claro que la segunda venida de Cristo que tanto anhelamos y que tanto esperamos, ya no vendrá como un Salvador. Ahora sí tenemos que estar bien conscientes de que viene como un juez para juzgar a vivos y muertos. Por eso tenemos que ser muy conscientes y reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones para modificar ahí donde tengamos que modificar y poder así, en un momento dado, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 45 más o menos, dichoso el siervo que cuando venga su amo lo encuentre haciendo lo que quiere. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar a esta materia de historia de la salvación. Vimos la página número 13, la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, en que vendrá un Salvador. Esto lo tenemos concretamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, el verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Ahí se está cristalizando, se está concretizando la promesa que se está haciendo aquí en el Génesis. Ahora bien, para nosotros es muy importante entonces fijarnos en ese Jesús, que es la promesa que había hecho Dios, para que nosotros podamos reconocer nuestro error, entrar en comunión con Dios a través de su Hijo y podamos seguir siendo colaboradores en esta historia de salvación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Así pues, enhorabuena y bueno, pues vamos a continuar con esta materia. La siguiente clase vamos a ver en la página 15, así de una manera muy panorámica, muy rápida. Vamos a terminar los 12 capítulos del Génesis. Vamos a ver el capítulo 4, el capítulo 6 y de ahí nos vamos hasta el capítulo 11 del Génesis. Así que por favor léanlos con calma y la próxima semana pues los estudiaremos con nuestro manual en la página número 15. Muchísimas gracias pues por tu atención y nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima.